Bueno, después de esta presentación tan enjundiosa, yo creo que mi único desafío es cómo mantener el interés de ustedes mientras compite el tema del almuerzo. Vamos a intentarlo con esto, que no pretende ser en sí una clase magistral, sino básicamente un recorrido un poco pintoresco por Patagonia y sus mamíferos. Yo siento que estoy llegando al fin de un ciclo en mi vida que se refiere justamente al trabajo en Patagonia. Espero no trabajar nunca más en esta región. Y quería de alguna manera despedirlo con esta charla. Prácticamente no tiene consideraciones autorreferenciales, sobre todo no por humildad, que no me caracteriza, pero sobre todo para no aburrirlos. Entonces, ahí como figura un poco, la charla va a tratar sobre aspectos que tienen que ver un poco con el pasado, un poco con el presente y un poco con el futuro. Tanto en el tema de presente y sin duda en el tema de futuro, ahí está quizás la contribución más personal sobre lo que yo entiendo que va a ser el futuro de la investigación o que podría ser el futuro de la investigación mastozoológica en esta región. No podía empezar de otra manera una charla en Bahía Blanca que refiriéndome un poco justamente a la posición de Bahía Blanca. Quizás para muchos de ustedes es la primera vez que pisan esta ciudad, no para mí, pero por sobre todo a nivel histórico, Bahía Blanca siempre fue la puerta de la Patagonia. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquiera de los viajeros del siglo XIX, se van a encontrar que se refieren a Bahía Blanca como Patagonia. Hoy día, cuando uno recala en esos trabajos que han tenido tanto éxito como la clasificación ecorregional de Burkhardt y colaboradores, encuentra que Bahía Blanca no está técnicamente en la Patagonia. Pero esto es una decisión fundamentalmente de orden político y limitadamente, si ustedes quieren, ambiental. Hasta la época, por lo menos, no solo de la fundación de ese... Ya cometí el primer error. Hasta la época de la fundación de este fuerte, acá en esta región, que después se convirtió en esta populosa ciudad, sin duda, ambientalmente, Patagonia empezaba donde está ahora Bahía Blanca, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a ver a Bahía Blanca como una región relativamente fértil, donde llueve, como debe haber llovido ayer, abundantemente, pero históricamente esto no era así. El viento era una de las características de Bahía Blanca y acá comenzaba lo que se llamaba el país del diablo, ¿no? Entonces, sin duda, Bahía Blanca era la puerta de la Patagonia. Darwin escribe, ¿no? Dice Bahía Blanca, que no tiene su nombre por un blanco, o sea, por el color blanco, como todos pudieran pensar. Me acuerdo una vez cuando le dije a un colega de Brasil, no, yo voy a ir a Bahía Blanca, y la persona, que era negra, se me ofendió y me dijo, yo soy de Bahía Preta, me dijo. Y en realidad este blanco, que yo siempre pensé que era por la blancura de las salinas de Bahía, no, es por un personaje que se llamaba Blanco. Entonces era Bahía de Blanco originalmente, detalle. Entonces aquí comenzaba la Patagonia, aunque hoy se entienda que esto pertenece a la región del Espinal. Al final vamos a volver sobre el tema de Bahía Blanca. La Patagonia, para simplemente ubicarlos geográficamente, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando en su concepto, no solamente a nivel geográfico, sino en su concepto también a nivel político, ¿no? En su concepto, digamos, y en su valor relativo en el contexto de este país que nos toca vivir, que se llama Argentina. Ahí desde las primeras representaciones de esos viajes de Magallanes, pasando por este de acá, que es uno de los primeros mapas ya un poco más precisos, que es aquel que corresponde al famoso viajero, dicho en perfecto español, Musters, y en inglés, como gustaría ahora, algo así como Masters, cuando recorre la Patagonia con ese grupo de tehuelches, ¿no? Con Orqueque y su banda, ¿no?
y logra trazar ese mapa, pese a que Musters andaba con la brújula escondida, porque obviamente donde lo veían con eso lo podían masacrar, ¿no? Estaba con un grupo de tehuelches y logró trazar a la vuelta ese mapa. Sin duda, el concepto de Patagonia ha ido evolucionando. En general estamos más acostumbrados a verla así. Hay toda una discusión acerca de sus límites, fundamentalmente del límite norte, que ha ido fluctuando de manera importante. Antes no incluía, por ejemplo, la región de Cuyo. Este es un mapa de finales del siglo XVIII, y después hasta este tipo de mapas, donde ya la configuración está con su límite clásico hacia el río Colorado, y es un poco lo que se acepta actualmente, ¿no? Pero ya les digo, esto es más bien un consenso de tipo político, económico, ambiental, que una realidad exactamente física, ¿no? Entonces, más o menos hoy día tenemos una estructura política así, esta idea de que estos territorios son provincias, es relativamente reciente, y aunque ha triunfado esta, como a veces sucede con las especies que triunfan sobre otras, no fue la única que se intentó, ¿no? Después vamos a ver que por ahí en algún momento hubo gente que pensó en una diagramación política distinta para la Patagonia. Pero bueno, fundamentalmente reconocemos como tal a esa porción austral, y hay alguna diferencia importante a nivel ambiental sobre el concepto clásico de Patagonia versus el concepto que nosotros utilizamos actualmente, que es un concepto netamente peronista. Discúlpenme esa alusión política, es la única que voy a hacer respecto de política, o por ahí es una de dos. ¿Ustedes se acuerdan esas películas clásicas donde se empezó a abrir la Patagonia al resto de los argentinos, cuando Bariloche, por ejemplo, empezó a ser una meta deseada turísticamente, cuando, por ejemplo, se funda la Villa Mascardi? Bueno, en esa amplitud que le dio el peronismo a la gente la posibilidad de viajar, dentro de Patagonia se incluyó técnicamente, por ejemplo, toda la región de los bosques andinos. En la concepción tradicional de Patagonia, Patagonia era más bien una región semidesértica, más bien una región extraandina. La idea de tener una Patagonia conformada por una región de estepa y una región de bosque es un concepto más bien tardío, ¿no? Los autores clásicos de hace 150 años, cuando uno hablaba de Patagonia, no tenía ninguna duda que estaba omitiendo prácticamente el bosque. Y hoy día en los análisis biogeográficos a veces sería bueno hacer ese tipo de distinciones de una manera más radical, pero bueno, hoy día entendemos la Patagonia como básicamente la porción austral. Sí, también se puede sacar. ¿Sí? Esto es como los cantantes. Como la porción más austral y del continente, y que sin duda abarca también un pedazo por lo menos de Tierra del Fuego, si no todo. Bien, estamos acostumbrados a ver este tipo de divisiones ambientales. Cualquiera de los que están ahí sentados entre ustedes reconocerá las divisiones clásicas a nivel fitogeográfico. Nadie dice y nadie tiene por qué suponer que los mamíferos copian este tipo de divisiones de tipo fitogeográfico, pero la realidad es que los botánicos han insistido tanto y que nosotros somos tan blandos que hemos logrado y hemos terminado por aceptar que de alguna manera un mamífero va a reconocer la diferencia entre el monte y la estepa. Y bueno, este tipo de clasificaciones ambientales percolan todos los estudios prácticamente que se han hecho de mamíferos en los últimos, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, muchas veces las utilizamos como base y sobre eso tratamos de tirar a los mamíferos y ver cómo juegan en ese ambiente donde un ratón sería capaz de distinguir entre la rea divaricata y un Prosopis alpataco, que seguramente lo pueden hacer. Bien, un elemento de orden estructural mayor que todos conocen y que en la Patagonia está un poco devaluado, pero tiene una importancia fundamental,
es, sin duda, la cordillera de los Andes, que juega un rol a nivel ambiental, es un orógeno principal y que en su efecto de barrera es un poco responsable de la aridificación de la porción austral. No es el único responsable y a su vez es lo suficientemente baja como para que parte de la humedad pase. Ustedes saben que fundamentalmente la humedad patagónica tiene en parte un control desde el Pacífico, pero por lo menos la humedad de la porción extraandina tiene un control muy importante del Atlántico. Entonces, estos son un poco los elementos ambientales fundamentales a los cuales recurro para tratar de explicarles algo de los mamíferos patagónicos. Y ahora simplemente, esta luz es muy necesaria, esa de ahí. Digo porque me parece que le quita un poco de visual a las imágenes, que justamente son lo más bonito de la charla. Y a mí me la pueden apagar y de paso me desaparezco un poco acá. Rápidamente les quería mostrar algunos aspectos así ambientales de Patagonia. Estamos acostumbrados a ver en la porción nordeste de la Patagonia un monte, lo que llamamos monte, es digamos, un arbustal, gracias, ahí está perfecto. Un arbustal generalmente desarrollado sobre suelos arenosos. La mayor parte de la Patagonia luce así, es una región caracterizada por ambientes abiertos, por arbustos achaparrados y muchas veces con signos claros de los procesos que se reúnen globalmente bajo el término desertificación, ya sean antropogénicos o no. Otras partes de Patagonia centrales lucen así. La mayor parte de Patagonia es lo que se llama técnicamente un erial. Esta es una porción del centro de Santa Cruz, una de las provincias más grandes que tiene la región patagónica, y realmente se ve como un paisaje yermo, como lo que escribía Darwin en las cartas privadas. Es terrible eso de volverse famoso, ¿no? Porque a uno le revisan hasta el papel higiénico. Y el pobre Darwin, que no vivió en la época del WhatsApp, digo pobre porque justamente al no vivir en la época del WhatsApp escribía en cartas de papel y hoy día conocemos hasta la carta más miserable que escribió. Y en esas cartas, que están todas disponibles en internet, todas, quizás se salvó alguna esquela donde anotó compren 3 miñones en la panadería, pero nada más, el resto está todo publicado, alucinante para el que quiere bucear en el submundo de Darwin, ¿no? Escribía en las cartas privadas que la Patagonia era un lugar horripilante, ¿no? Eso en contraste con lo que puso en el diario, ¿no? Ustedes saben que el diario de Darwin, nosotros en general no leemos la primera edición, leemos ediciones reformadas por él mismo, ¿no? Hay varias ediciones que él fue corrigiendo. Y en esas ediciones, claramente, a medida que Darwin maduraba, iba cambiando su concepto de Patagonia, ¿no? Hasta que llegó a recordarla con verdadera nostalgia cuando Darwin era mayor, ¿no? Y dice esa frase famosa: yo no sé por qué estas regiones vuelven a mi mente si están tan caracterizadas por lo negativo, ¿no? Eso no solamente le pasó a Darwin, ¿eh? Este tipo de paisajes caracterizan la Patagonia más pura y dura, ¿no? La verdadera Patagonia central, que está caracterizada por mesetas de basalto, todo lo que no pica, pincha, y bueno, y el viento casi como una constante. Pero después, a medida que nos vamos hacia el oeste y hacia el sudoeste, comienzan este tipo de cotonos caracterizados por estepas más de tipo herbáceos, y finalmente llegamos a esa suerte de paraíso, esa suerte de Suiza argentina, que es el bosque de Nothofagus, el bosque andino patagónico, Sensu Dimitri, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los principales componentes a nivel vegetacional, si uno quiere, biótico mayor de la Patagonia. Para resumir, hay algunos de los parámetros fundamentales que varían en esta región.
Fundamentalmente quiero recalcar acá esta reducción clásica de la diversidad hacia los polos, algo que lo encontró ya Plinio el Viejo y lo repitió Plinio el Joven, y después, sin duda, un gradiente latitudinal que se asocia también con un incremento de la temperatura. Perdón, con un incremento de la latitud y una bajada de la temperatura. Bien, entonces, en ese contexto ambiental podemos darle pie a los mamíferos. Y primero me iba a referir al pasado y no puedo, siendo paleontólogo, eludir una brevísima mención a la paleontología, porque si bien el pasado que yo pretendo hablar es un pasado histórico y no prehistórico, Patagonia es cuna de fósiles y por lo tanto una cuna que le ha dado fama a nivel mundial y por lo tanto ustedes no se pueden olvidar, por ejemplo, de Bruce Chatwin cuando él cuenta en la primera página de ese diario que se convirtió en un modelo de lo que es el diario de un viajero. Bruce Chatwin vino a Patagonia, fue a Patagonia en los 70, y él escribe y dice que su primer visión de Patagonia era un pedacito de cuero que estaba en la casa de su abuela. Y él se acercaba y le preguntaba, en perfecto inglés, ¿qué es esto? Y la abuela le decía, un pedacito de cuero de dinosaurio, ¿no? Era un diplodocus para ellos. Bueno, finalmente era un milodon, y eso lo llevó de alguna manera a viajar a Patagonia y a legarnos ese viaje magnífico que es En Patagonia de Chatwin, que si no lo leyeron, vayan inmediatamente a comprarlo, porque es una joya, ¿no? Bien, entonces quería contarles un poquito mínimamente de ese pasado prehistórico y una columna clásica del tiempo geológico. Y Patagonia, como dije, se caracteriza por tener fósiles abundantes, fósiles de dinosaurios, fósiles de cosas más viejas que los dinosaurios y sin duda fósiles de mamíferos que han dado lugar a multitud de obras escritas y entre ellas, entre algunas de las más recientes, algunos de estos libros que se han publicado, algunas de las personas que están acá como autores y como editores, por ejemplo, Sergio Vizcaíno y Omar Bucetich, bueno, un geólogo, Jorge Rabasa, son paleontólogos o científicos realmente de fuste de nuestro país, ¿no? Entonces, un poco la riqueza paleontológica de Patagonia se ha vertido en multitud de obras y en particular, más recientemente, en este tipo de libros que marcan estudios más de tipo programático, ¿no? Que quizás son los que más necesitamos. Bien, ¿por qué la Patagonia es tan famosa para entender la evolución de los mamíferos? Una de las razones es un poco esto, ¿no? Son las sucesiones. La paleontología, la evolución, necesita de situaciones sucesionales para entender qué pasa en el tiempo geológico. ¿Se acuerdan cuando leíamos esos libros cuando éramos chicos? Decía, la paleontología es la historia de la vida escrita en piedra, algo de eso. Bueno, ahí están las hojas de ese libro. Ahí están las hojas continuas. Y esa es la clave de los fósiles patagónicos. No por ahí la espectacularidad de un fósil, sino la sucesión. Fíjense lo que es la sucesión, por ejemplo, de la Formación Santa Cruz, ¿no? En un tramo del río, quizás en un lugar que va a quedar inundado ahora dentro de poco. Bien, pero hay un truco en todo esto. Siempre hay una paradoja, y la Patagonia es paradójica, y la paradoja está en que la historia viene muy bien contada hasta que en un momento nos quitaron el libro. Y es acá, más o menos, cuando nos vamos hacia el Mioceno más alto, se acaba el libro. ¿Por qué? Porque los centros de depositación se trasladan básicamente de Patagonia hacia la región pampeana y entonces se nos acaban los fósiles patagónicos que después recién vuelven a aparecer en la parte más cuspidal del Cuaternario. Y se nos acabaron unas páginas de un libro y no podemos entender qué cosa que es fundamental. ¿Cómo se forma la biota de mamíferos actual en Patagonia?
Este silencio paleontológico muchas veces es omitido por los autores que escriben sobre Patagonia. ¿Se acuerdan esa película donde dos magos se pelean? Es una película medio extraña. Se pelean dos magos, tienen la película muestra toda la vida de pelea de estos magos que uno hace sombreros, no sé bien cómo es el tema. La cuestión es que en un momento el instructor de ellos, que es Michael Caine, un famoso actor, les explica cómo se hace un truco de magia. ¿Se acuerdan? Que dice que hay 3 fases en un truco de magia. Primero está como el encantamiento, después, no me acuerdo cómo era el truco, y lo hacían con un pajarito. Bueno, acá hay un truco de magia metido en este texto. Fíjense, se los voy a revelar, no porque sea Michael Caine, bien me hubiera gustado. Están hablando de Puerto Madryn, obviamente una región patagónica. Entonces vienen hablando cómo son los sedimentos, cómo es el ambiente, bla, bla, bla. Y acá no falta nada, seguimos en el párrafo siguiente y dice, en sedimentos de la formación Cerro Azul expuestas en las salinas grandes de Hidalgo, provincia de La Pampa, chau, señores, se acabó la Patagonia para estos autores. Van a seguir hablando y hablan todo de la región pampeana. Fíjense qué truco. El trabajo se llama algo así como Vertebrados neógenos de la Patagonia Argentina. Y nadie, si no está atento, se enteró. No es que esté mal. En el fondo, los paleontólogos vivimos haciendo trucos de magia. Imagínense, si nosotros de un trilobite, que es como un bicho bolita aplastado, podemos hoy día decir de qué color veía la luna, que encima decimos que estaba como 500 kilómetros más cerca. Fíjense si no seremos magos los paleontólogos para decir todas esas cosas y que encima ustedes se lo crean. Pero bueno. Llegué al momento que quería. Acá empieza el pasado que quería hablarles. Y nada más les voy a mostrar una cosa del pasado. 20. ¿Sí? Bien. Voy a hablarles de esta dupla. La Patagonia se caracteriza por duplas de colectores y estudiosos. La dupla más famosa quizás fue la dupla de Carlos Ameguino y Florentino Ameguino. Bueno, una dupla de alguna manera gloriosa, ¿no? Que incluso nosotros como argentinos llevamos al extremo de lo que era el amor entre hermanos, aunque ustedes saben que Florentino Ameguino le prohibió a Carlos casarse, por ejemplo, porque lo tenía buscando fósiles en la Patagonia. Esas cosas nos enteramos después cuando, obviamente, desmitificamos a las personas. Bueno, la dupla que la quiero hablar ahora es una dupla menos conocida y es la dupla entre ese colector suizo, pero naturalizado argentino, que fue Emilio Budín, y esta persona que está acá en una foto muy poco conocida y que me place tener. No me la mandó Oldfield Thomas, obviamente murió hace mucho tiempo, me la mandó un colega más reciente, que era en aquel momento el estudioso por antonomasia de los mamíferos en el Museo Británico. La dupla no era estrictamente personal, porque Thomas estaba en un museo que tenía un montón de colectores, y entre tantos estaba Emilio Boudin. Pero Emilio Boudin mandaba parte de los ejemplares que estudiaba a Oldfield Thomas, y el Museo Británico le pagaba, por supuesto, ¿no? Para aquellos que se horrorizan si piensan en vender algún material, era una práctica común. Debería seguirlo siendo porque de esa manera los museos son lo que son, ¿no? El Louvre no consiguió las piezas por intercambio. Bien, y de esta dupla de Emilio Boudin en el campo y Oldfield Thomas publicando en el Museo Británico, nace una historia patagónica maravillosa, que es uno de los viajes que hace Emilio Boudin, 1927-1928. Este tipo se va con toda la familia a Patagonia y por primera vez lo hace motorizado, en un camioncito, y él era un colector profesional, se lleva a toda la familia, que se incluían a 3 hijos y la mujer, y se recorrieron la Patagonia en ese viaje. Más o menos entraron por ahí, bajaron, taca, taca, taca. Ustedes dicen, no, la ruta 3, no hay ningún problema. La ruta 3, señores, no existía en ese momento. Era el viaje de locos realmente lo que hicieron, ¿no? Cruzando en balsa,
caminos por donde iba el ferrocarril, el telégrafo, y después se fueron hasta el lago Argentino, ahí votan porque justo son las elecciones de Irigoyen y después tienen que retornar y bueno, de acá salieron cientos de ejemplares que fueron a parar a diferentes museos, entre ellos también el Museo de Buenos Aires, pero lo interesante es que parte de esos ejemplares Thomas los estudia, ¿no? Quería con este mapa mostrarles un poquito cómo era la geografía en aquel momento de estas regiones. Esto es un poco al sur de Santa Cruz, para mostrarles que básicamente no había caminos por donde ir. Es verdaderamente un viaje, es una epopeya, ¿no? Es un viaje épico que nosotros casi ignoramos, como tantas cosas de nuestra historia, ¿no? Algunas ignoradas, lamentables, y otras ignoradas bienentables, como es esta, ¿no? Fíjense una foto que la familia Budín conservó y se la cedió al doctor Várquez, y el doctor Várquez me pasó una copia. Esta foto está en el Instituto Miguel Lillo. Mírenlo a Budín. Miren cómo estaba vestido este tipo para colectar, ¿no? Fascinante, ¿no? Miren la mara que tiene ahí. ¿La ven? Una dolicotis hecha y derecha. Un hijo de Budín. Miren el camión, no tiene puertas. ¿Se imaginan ese viaje? Duró 8 meses el viaje. El sufrimiento, o sea, era gente de otra madera, ¿no? Era como Shackleton. ¿Se acuerdan cuando Shackleton con ese barco de 8 metros le pega a las horcadas? O sea, después de un viaje de locos. Esa gente era de otra madera. Normalmente cuando salían de esos lugares se morían, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, Musters, cuando se volvió a Inglaterra, se murió al poquito tiempo. Y había pasado un invierno terrible acá, tapado con un quillango y comido por los piojos. Orqueque le decía siempre, ¿no? Musters, los piojos nunca duermen. ¿Viste qué dato para un parasitólogo? Interesante, ¿no? Bien. Una foto, no digo que debería estar en el despacho de todo mastozólogo, pero sin duda tendríamos que tener alguna copia. Thomas publica su último paper de los 1100 que escribió, describiendo los hallazgos de Budín en Patagonia. Su último paper, 1929, y después se vuela la cabeza por amor. Los que no saben la historia de Thomas, léanla, es muy apasionante. Bien, la Patagonia tuvo otros tantos pioneros para dar lugar al conocimiento que tenemos de sus mamíferos. Acá hay algunos, ya hablé una palabra de Darwin, pero no hablé nada de este señor del cual no tenemos foto, pero que todos ustedes conocen, ¿no? Alcides de Salines d'Orbigny. Este es un poco más desconocido, pero fue un crack, sin duda, como un Messi, ¿no? Algo así. Si Estados Unidos, si Inglaterra tuvo a Thomas, Estados Unidos lo tuvo a Osgood, sin duda, a Wilfred Osgood. Era como un Messi, atajaba todos los penales. Estudiaba un bicho de Asia y después, a los 2 minutos, estaba con un bicho de Tierra del Fuego. Este es uno de mis preferidos. Se llama Andreas Madsen y fue un pionero del poblamiento del lago Viedma. Después voy a hablar una palabra. Bueno, otros clásicos. Acá en particular metí entre los pioneros a este señor, el doctor Oliver Pearson, que obviamente es mucho más contemporáneo a nosotros, pero sin duda fue un pionero en el desarrollo del conocimiento patagónico. Algunos no los voy a mencionar casi por respeto, como algunos, este señor que está ahí, que muchas veces los periodistas dicen Francisco Perito Pascasio Moreno. Bueno, parece que la P es ambivalente, juega para Perito y para Pascasio, ¿no? Bien, y quería llegar entonces al presente. Y si algo caracteriza la fauna patagónica al día de hoy, es el guanaco, sin dudas. Sin dudas es el guanaco, es un elemento que es como un sello, de la misma manera que si uno va, no sé, si uno va al Calafate y no compra un chocolate ahí en la casa del turista, o algo así era, ¿no?
No me acuerdo bien, o en la época que yo fui de viaje egresados. Bueno, la cuestión es que el guanaco caracteriza a la Patagonia y al día de hoy el guanaco sin duda está en un progresivo aumento, del cual vamos a hablar una palabrita también. La fauna patagónica en sí es relativamente fácil de describir, quizás es más difícil de interpretar, pero es relativamente pobre en número, comparada con otras regiones del país, pero tiene una conformación a nivel ordinal. Sí, estaba tratando de ver si se ve tan mal o no, creo que se ve relativamente bien. Una conformación a nivel ordinal que la hace relativamente diversa. Hay 8 órdenes metidos ahí, en esas 85 especies, que realmente la hacen una fauna variada, ¿no? Variada para la poca cantidad de especies comparativamente que tiene. Algunos de los elementos más conspicuos de esa fauna, todos ustedes alguna vez los han visto, por lo tanto a nadie le sorprenderá este tipo de elementos como un marsupial, Lestodelphis, zorrinos, el puma concetudinario, quizás un poquito más extraño, ese pichiciego, ¿no? Sin duda, si hay algo que caracteriza más estrictamente a la fauna patagónica, es su ensamble de roedores. Es sin duda el componente fundamental. Lo dijo Darwin con su visión tan preclara que tenía ese hombre. Dijo, Patagonia es pobre, pero tiene un montón de ratones. Ahora, esto es típico de las regiones áridas del mundo. Lo escribió y casi que le puso el fin al asunto. Después nada más lo único que hicimos es, bueno, documentar un poquito cómo son esos ratones, pero básicamente está dicho. Y ahí hay un poco una vista a nivel familiar de lo que son esos 49, 50 taxones de ratones que reconocemos hoy día. Y ahí están algunos, para que los puedan ver, desde un chinchillón, un tucotuco, un reitrodon, ¿no? Acá, alguna vez, ustedes saben cómo se llama este ratón en vulgar, ¿no? Como le decimos en libresco, porque en el campo es una laucha, pero los hombres de ciencia que hacemos nombres comunes, no es mi caso, le dicen rata conejo. Ahí se entiende por qué es una rata conejo, ¿no? En ese tipo de fotos, esta lograda por Darío Podestá, ¿no? En ese tipo de fotos uno entiende y dice, pucha, ahora sí entiendo por qué se le puso rata conejo a este ratón, ¿no? Y este otro ratón, un Tympanoctomys que describimos hace algún tiempo. Bien, hoy les comentaba que es una fauna relativamente pobre y que está fundamentalmente constituida por elementos marginales, ¿no? En Patagonia muchas especies se encuentran, sobre todo en la parte norte y centro de Patagonia, sus límites de distribución. Y esto se ve especialmente cuando uno mira un poco la composición a nivel de ratones. ¿Qué tribus de sigmodontinos ingresan a Patagonia? Uno va a encontrar que ingresan poquitos representantes de varias tribus de sigmodontinos, ¿no? Como si fuera una suerte de colección medio variopinta, medio heterogénea de estos mamíferos, ¿no? Llegamos al futuro. Eso indica que la charla está por terminar, lo cual no deja de ser auspicioso para todos. En sí, yo creo que hay un panorama, que ha habido una combinación de elementos que es sumamente interesante y que nos pone a las puertas de un desafío. Ha habido una serie de situaciones de catástrofe natural, un cambio fundamentalmente en la industria ovejera que hizo al manejo de la Patagonia. Ustedes saben que la Patagonia es una tierra de ovejas, básicamente. Y un cambio climático global que han hecho una tormenta perfecta para que, contra lo que podríamos suponer todos, la fauna patagónica florezca, señores. Florezca como nunca se ha visto. Y esto es, si ustedes quieren, para mastozoólogos, como deben ser todos ustedes, es maravilloso.
¿Cuándo ha florecido algo desde la revolución industrial, excepto la empresa de celulares que patrocina a Messi? Hay una explosión faunística en Patagonia, como nunca se ha visto. La gente del campo no entiende nada más que lo siguiente: como no se hace más control, básicamente hay mamíferos para hacer dulce. Y eso está llevando a no solamente a un enorme desafío con el tema de exóticos, sino está llevando a una serie de conflictos realmente difícil de entender la escala, tanto en parques nacionales como fuera de parques nacionales. Para entender esto, ustedes tienen que situarse en esta realidad. La provincia de Santa Cruz, que es la porción más grande y más dura, si se quiere, de la Patagonia, tiene el 40% de sus establecimientos rurales cerrado, abandonado. No hay nadie en los campos. Y los que no están cerrados están ocupados por una sola persona. La cantidad de ganado ovino es prácticamente ínfima para lo que fueron los ritmos estándar de la Patagonia. Entonces la Patagonia ha vuelto a ser tierra de mamíferos, a los que se les decía bichos. Ustedes saben que cuando uno va al campo no pregunta por animales. Si le pregunta por animales, el hombre le responde por la oveja. Los que nosotros estudiamos, generalmente, porque hay algunos que estudian la oveja, se llaman bichos. Entonces, ahora hay realmente bichos. Y eso se ve en la cantidad de conflictos que está habiendo, por ejemplo, con el puma, con los zorros, ¿no? Entonces, estamos en un momento ideal para estudiar los mamíferos patagónicos. Epa. No se me apure, compañero. Esto sería así, esto así. Ahí estamos. Les voy a dejar 2 ideas que tengo para que algunos de los becarios de ustedes, algunos de los alumnos, quizás si tienen ganas las desarrollen, porque si les parecen atractivas. Uno de los temas que quizás está pendiente de trabajar, más allá de todos los que dispara esta explosión faunística, es el tema de los gradientes altitudinales. Los gradientes altitudinales han sido prácticamente ignorados en Patagonia. ¿Cómo varían los ensambles de mamíferos de acuerdo a los gradientes altitudinales? Y no solo me refiero a los gradientes altitudinales que se dan en la región andina, que son ostensibles cuando uno pasa de un piedemonte de 700 metros a la altura del Domullo, arriba de 4000, obviamente que hay un gradiente implícito muy importante, sino me refiero a los gradientes propios de la Patagonia extraandina. La Patagonia no es una tierra necesariamente llana, sino que tiene una serie de gradientes internos que sin duda están condicionando la diversidad y seguramente algunos otros procesos. Entonces, este es un tema que se ha desarrollado en otras regiones del país, aunque nunca mucho, pero sí en los Andes centrales o en los Andes del norte, y que en Patagonia casi es completamente huérfano. Digo casi para aquel que va a levantar la mano y me va a decir, pero hay un paper de Andrade y Monchó. Sí, claro. Pero bueno, Patagonia tiene 700.000 kilómetros cuadrados. A veces un paper es como una especie de gota de agua en el mar y encima dulce. Otro tema que es fundamental son los sistemas fluviales, una parte que ha sido ignorada. Cuando hablo de sistemas fluviales no digo estudiar los pescados, que seguramente es relevante, digo estudiar cómo impactan los sistemas fluviales sobre los mamíferos, tanto los presentes como los pasados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver este tipo de aproximaciones, donde se le da mucha importancia para entender procesos del pasado a las glaciaciones. Este es el escudo de hielo, aparentemente, que ha tenido la Patagonia. Evidentemente, las glaciaciones en Patagonia seguro tuvieron un impacto, pero no es el impacto que tuvieron en el hemisferio norte. Ninguna duda sobre eso. En cambio, Patagonia está disectada por importantes cursos fluviales que la cortan prácticamente. Ustedes no se pueden olvidar de lo que es la carpeta de rodados basálticos, esa famosa formación de rodados patagónicos que cubre media Patagonia. Eso habla de agua fluyendo y eso habla de barreras
eso habla de procesos de recolonización, eso habla de toda una serie de cosas que todavía ni siquiera estamos entendiendo ni lejanamente. Entonces, por ahí se puede poner a gente a trabajar en algo de esto. Y acá termino ya, con 4 diapositivas más creo que me quedan. Este fragmento me acompaña, es de una ciencia hoy, ahí lo dice, perdón, está muy abajo, del año 90, pero dice algo que para mí es algo tan cierto, ¿no? Cuando plantea esto, ¿no? Que la Patagonia es una región mezcla de mito y verdad, ¿no? Y en cierta manera forjada por una sociedad que necesita imaginar un futuro distinto, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a pensar en que la Patagonia nos puede dar todo y después nos quedamos con una enorme deuda con Patagonia, ¿no? Porque en realidad la Patagonia es una región realmente hostil y que entrega los secretos de una manera bastante mezquina, si se quiere, y que no es muchas veces lo que imaginamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos pasado en el campo días sin trampear un solo ratón, ¿no? Fíjense lo mezquino que soy yo pensando en mis pobres ratones. Dije que iba a terminar con Bahía Blanca y voy a terminar con un personaje, un prohombre, discúlpenme la palabra, sobre todo aquellos que son muy desestructurados, pero yo creo que la Argentina tiene prohombres, los tuvo, los tiene y los tendrá, ¿no? Son aquellos que marcan la diferencia, ¿no? Domingo Pronsato fue un bahiense que se atrevió a pensar una Patagonia distinta. Domingo Pronsato, quizás para muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, y seguramente para otros no, fue un bahiense que pensó en una provincia que se llamaba del Libertador General San Martín, una provincia que abarcaba buena parte de lo que es hoy día Río Negro, Neuquén, parte de La Pampa, parte de Buenos Aires. Era una provincia distinta porque obedecía a un desarrollo regional distinto. Obviamente, esta persona, perdón, voy a sacar la palabra obviamente, esta persona se murió sin ver concretado su sueño, por más que batalló toda su vida en muchos frentes, uno de los cuales fue el pictórico, ese es un óleo, aunque se ve bastante mal, perdón, de Pronsato. Esta persona no logró sus objetivos ni a nivel geográfico, ni a nivel político, ni a nivel de desarrollo sobre todo. Él quería ver un puerto de Bahía Blanca, un puerto pujante, un puerto que realmente lograra competir con Buenos Aires. Y obviamente el lobby, los intereses lo liquidaron. Lo liquidaron como pasa muchas veces al interior cuando de alguna manera compite contra la capital. Intereses económicos. Por eso el puerto de White es un poco lo que es. Por eso tiene esas barreras arancelarias y tantas cosas, ¿no? Pero me quedo con Pronsato porque este hombre se animó a pensar algo que hasta les parece sorprendente, pensar una Patagonia distinta. ¿Por qué la Patagonia no es como debe ser, sino debe ser de otro? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué la armamos de esa manera? ¿Por qué los límites de las provincias son como rectas tendidas por un niño, ¿no? Por un niño con una regla, digo, ¿no? Ahora no se utiliza más la regla. Pronsato escribió este libro, se los recomiendo, y no solamente por la tapa, que es, desde el punto de vista pictórico, es algo muy especial, sino porque realmente implica un desafío. Y creo que nosotros, en este momento como mastozoólogos, estamos en una encrucijada sobre qué vamos a hacer. Y no me refiero solamente a qué va a hacer la Sarén con los 6.000 guanacos que van a faenar este año en Santa Cruz. No me refiero a eso, que es un problema puramente coyuntural. Me refiero a que claramente siento que tenemos que repensarnos como mastozoólogos a nivel patagónico para enfrentar la Patagonia que se viene. Si seguimos ensayando las recetas que nos llevaron a esta situación actual, no vamos a salir de este panorama que para mí es bastante plano, por lo menos. Ya termino. En
nada más voy a hacer y ahora sí, una autorreferencia, y es la siguiente, y no pretende deslucir para nada la presentación que me hizo Emma. Pero quiero contarles una intimidad de esto, y yo sé que me la vas a perdonar, Emma, y es la siguiente, porque tiene un sentido netamente pedagógico, y es lo único que les voy a dejar de esta charla. El resto está en los libros. Y lo que está en los libros se puede ir a leer, no necesitan un monigote adelante para repetírselos. Yo le ofrecí a Emma esta charla. ¿Por qué lo hice? Porque, como les dije, siento que estoy terminando un ciclo en Patagonia, quiero terminarlo, me haría bien, y entonces quería despedirme hablando en un auditorio de Sarem que nunca pude hacer. Van 30 años de jornadas, nunca me habían convocado para una conferencia. Y entonces deseaba hacerlo, y le escribí y le dije, Emma, me gustaría dar una charla. Y ella, con su comisión directiva, tuvo la hidalguía, tuvo la valentía de aceptar. Y por eso le quedo muy agradecido, me ha dado esta oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir esto. Se ve ahí, ¿no? Sí. Eso que dice ahí, pensar alto, sentir hondo, hablar claro, está escrito en donde era la estancia de Andreas Madsen, ese pionero del lago Viedma. Está escrito a la entrada de lo que fue su casa. ¿Saben lo que tenía en su casa este tipo? Tenía el Cerro Chaltén. ¿Saben lo que hizo? Lo convirtió en un parque nacional. Ese fue Andreas Madsen, un pescador, un marinero de Jutlandia, que fue con la Comisión de Límites, y obviamente le tocó vivir una Patagonia distinta. Le tocó vivir una Patagonia donde los hombres, sin duda, eran de otra madera, las mujeres, ni te cuento. La mujer de él, Fanny, era la curandera. Vivieron ahí, criaron su familia, tuvieron otras experiencias, tuvieron otras cosas a las cuales nosotros no estamos enfrentados. Pero fíjense qué parecidos a los nuestros podrían ser sus aspiraciones si un tipo que no tenía ni primaria, mucho menos secundaria o terciaria, si un tipo así pudo escribir eso. Pensar alto, sentir hondo, hablar claro. Sin duda creo que nosotros tenemos que empezar a hablarnos un poco más claros. Terminar con esa serie de circunloquios para no herir la mínima susceptibilidad de decir perdóname, discúlpame, excelente, qué sé yo, y empezar a hablar más claro. En mastozoología me estoy refiriendo. Hablarnos más claro. Cuando yo le ofrecí esta charla a Emma, hablé claro porque quería hacerlo. Cuando uno quiere ser presidente Sarén, tiene que decirlo. Y por eso me parece que Javier es un ejemplo. Presentó una lista. Para muchos de los que están acá, ustedes no saben que antes no se presentaban listas en Sarén. Casi el presidente salía por una aclamación. ¿Y qué decía ese presidente? No me pidan nada, muchachos, ustedes me eligieron. Creo que tenemos que hablarnos claro, dejar de lado un poco la carga personal, no la emotiva, y empezar a pensar más en grande a nivel de la paleontología, a nivel de la mastozoología. Perdón, me traicionó ahí. Bueno, creo que acá termina. Hay una última diapositiva que es completamente personal y es un agradecimiento. Sin duda, una persona que... Uy, me traicioné. Ahí vuelvo. A una persona que me ha cambiado la vida, la quiero reconocer. Yo creo que todos la conocen y yo no tengo otra bandera. Gracias.